Un saludo a todas y a todos y gracias por conectaros a mi canal de YouTube. Mirar, me hierve la cabeza. Vivimos en un mundo sin reglas. Por cierto, el capitalismo, como más cómodo está, es en un mundo sin reglas. Es con la ley de la selva, es con la ley del más fuerte, es con el darwinismo social. Y en ese mundo sin reglas, cuando más fuerte y sólida debiera ser, en un mundo donde no hay ninguna institución que va a la ley del más fuerte, el ente sionista nazi de Israel bombardea y aniquila al pueblo palestino a la vista del mundo y nadie dice nada porque no se entiende lo que está pasando en Ucrania y se dice que Rusia nos va a invadir cuando Rusia no tiene ningún interés en invadir Europa. Hay toda una serie que China es el enemigo, cuando resulta que China lo único que está haciendo, aparte de proteger sus intereses, lógicamente, y defender su soberanía, pues es una conquista pacífica por medio del comercio, no por medio de la guerra. Por lo tanto, pero claro, al capitalismo decadente occidental y al capitalismo en crisis decadente occidental le molesta evidentemente la pujanza china porque ellos ya no tienen ni su capacidad de producir, ni su capacidad de innovar, ni su capacidad científica, ni científico-técnica. Por lo tanto, en este mundo sin reglas, en el capitalismo es feliz, es cuando más claras debieran tener las organizaciones y partidos que se llaman de izquierda la cuestión de la lucha de clases. Ahora es cuando la clase trabajadora tenemos que estar más unida y más organizada frente a quienes nos dominan, nos explotan y además nos quieren llevar a la guerra. Por lo tanto, tenemos que ver y tenemos que analizar cuáles son nuestros verdaderos enemigos y cuáles no son nuestros enemigos. O quienes, no siendo amigos, pudieran no ser amigos, sin embargo no son enemigos. Hace falta organizaciones de clase que peleen y luchen por la soberanía de sus naciones y por lo tanto, luchando por la soberanía de sus naciones, se enfrenten al imperialismo, que según dicen los clásicos, es la fase más avanzada del capitalismo. Y eso es lo que estamos sufriendo desde hace tiempo, no de ahora, pero que ahora nuevamente estalla con una gran virulencia. Por lo tanto, para nosotros, desde una óptica de clase y de lucha de clases, no vivimos en un momento de pelea entre imperios y de grandes potencias, no. Hay un imperio que nos quiere sojuzgar y dominar, que es el imperio americano, y en ese imperio tiene mucho que ver el sionismo. El sionismo juega un papel fundamental en la dirección del imperio norteamericano. Por eso, el ente nazi sionista de Israel está aniquilando, está llevando a cabo el holocausto del pueblo palestino ante el mundo. Y por intereses de dominio y de control de una determinada zona riquísima en energía que el imperialismo le interesa tener controlada, y el coco, el matón que tiene allí, el matón, iba a decir otra cosa, el matón que tiene allí son los nazis de Israel. Bien, pues en esta situación y bajando un poco a Europa, ¿qué nos domina, qué nos controla y qué nos hace a los europeos estar posicionados del lado del imperio de Estados Unidos en contra del resto del mundo? Pues hay una estructura que nos mete en esa cuestión, que es la OTAN, pero luego hay otra estructura que es un apéndice de la OTAN, pero que en estos momentos es incluso peor que la OTAN, que se llama la Unión Europea. Así lo digo, la Unión Europea. La Unión Europea nos hace hacer el ridículo y nos hace que no juguemos ningún papel los europeos
tablero internacional. Ni en la paz de Ucrania, ni por supuesto con el tema de Israel, porque con el tema de Israel, Europa además está demostrando una bajeza moral tremenda, pero una bajeza y una inmoralidad asquerosa que están contagiando a amplios sectores de las clases populares. Y es la participación de los nazis de Israel en Eurovisión y en las ligas deportivas europeas. Claro, esto a su vez es una contradicción porque demuestra que ellos no son semitas, no son asiáticos, son putos colonos europeos o americanos de origen europeo o marroquíes de origen europeo. Por lo tanto, esta bajeza moral de Europa a todos los niveles lo que conllevaría es que cualquier partido que se reclamara de la lucha de clases, de la solidaridad internacional contra la guerra y por la paz, esté en contra, en primer lugar, de la Unión Europea. Porque la Unión Europea quiere la guerra, necesita la guerra, no para defenderse, sino para que las élites dominantes de la Unión Europea sigan mandando. Y luego, dentro de todo este magma putrefacto, pues hace falta organizaciones de clase que exijan la salida de la Unión Europea, que exijan la salida de la OTAN y que exijan la soberanía para nuestro Estado. Yo me conformaría con que se exigiera la neutralidad del Estado español. Nosotros no queremos participar en ninguna guerra. Nosotros no tenemos por qué participar en ninguna guerra. No se nos ha perdido nada en ninguna guerra. Nosotros debemos ser solidarios, exigir la paz y el fin de la masacre que están cometiendo los nazis del Estado de Israel, lo que conllevaría es la ruptura de relaciones diplomáticas y no solo no comerciar, sino no reconocer un Estado genocida. Y buscar alianzas económicas y comerciales con quien no es nuestro enemigo. Tenemos que tener buena relación con China, y lo digo con todas las de la ley. Tenemos que tener buena relación con África y apoyar los procesos revolucionarios que se están dando en África, porque la solución a la inmigración descontrolada que a alguna gente le da tanto miedo y tal y cual, la solución a esa inmigración es que África pueda encontrar su camino de soberanía y gestionar ellos sus riquezas y nosotros llegar a acuerdos con ellos económicos, comerciales y solidarios. Porque no, esto de decir, no, que no vengan, que pongamos barcos ahí en la frontera, que esto es una tontería porque van a venir, sino que se lo digan a Meloni. A pesar de... Pero, sin embargo, si esos países gestionaran sus riquezas, tuvieran su propio empleo, fueran... Vamos a ver, ¿cómo se explica que un continente con unas tierras tan sumamente ricas sea importador de alimentos? ¿Cómo se entiende que Francia exporte alimentos a sus antiguas colonias? Claro, evidentemente tenemos que comprar cacao de chocolate, café, etcétera, porque ellos no lo producen. Y de hecho, muchas de las compañías propietarias y comercializadoras son europeas, aunque el producto venga de África. Por lo tanto, para acabar con esa inmigración hay que acabar con el colonialismo, hay que acabar con el neocolonialismo, hay que apoyar a África y defender los procesos revolucionarios de África. Para nosotros, Ibrahim Traoré tendría que ser un señor que tendríamos que tener en los altares. Y luego mirar, y con esto acabo. La extrema derecha ha barrido en Portugal, ha sacado el mismo número de diputados que el Partido Socialista Portugués, lo cual esto demuestra, esto es terrible, y está aquí al lado, son nuestros vecinos. Esto demuestra que no
la izquierda no está siendo capaz de conectar con las clases populares, ni está siendo capaz de convencer a las clases populares de que las derechas son su enemigo. Y es porque no son su enemigo. Y la gente lo sabe. Porque han renunciado a la lucha de clases. Porque han renunciado a pelear de verdad por la justicia. Y porque dicen, bueno, aquí vamos al sálvese quien pueda, y estos por lo menos dicen que el que más pueda para él. Pues voy a ver si yo puedo más también. Voy a jugar yo. Vamos a jugar todos. Cuando eso no va a ser así. Porque los poderosos van a ser más poderosos. Pero claro, cuando personajes que se dicen de izquierdas no solucionan los problemas de vivienda, la vida en el Estado español, en España, en el Reino de España, la vida en el Reino de España cada día es más cara. Cada día es más cara la cesta de la compra. Los alimentos básicos son cada día más caros. La gente cada vez come menos carne. Que tiene derecho a comer carne, ¿eh? Tiene derecho. La gente cada vez come menos carne. La gente cada vez come menos pescado y no lo hacen porque sean veganos, lo hacen porque no pueden. A la gente se le está dando de comer mierda. Y eso está enriqueciendo a toda la agroindustria multinacional. Porque la agroindustria local y la agricultura local la están arruinando y la están matando. Cada vez es más caro comprar productos agrarios normales y corrientes. El pollo. La Unión Europea ha puesto tal normativa a estos imbéciles urbanitas, estos imbéciles que nos gobiernan y que se dedican a ponerle, lo que están haciendo es que la gente no pueda comer pollo. El pollo era la carne más popular. Y el pollo cada día está más caro. Y cada vez se puede comer menos pollo. Y los huevos, que es una fuente de... El pollo y los huevos son una fuente de proteína fundamental para las clases populares. Y eso es así, y hay que decirlo. Porque el que quiera ser vegano a mí me parece estupendo, que lo sea. Yo no lo soy, pero lo respeto. Pero no podemos. Porque claro, si nos encontráramos con que la fruta es barata, pero no, la fruta está al precio del pollo. La fruta está más alta que los huevos. Las verduras, pues depende de cuáles. Pero claro, ya un kilo de patatas por ahí, por menos de 5 euros, no se encuentra. De no ser que uno vaya a mercadillos de proximidad, a gente que... Es imposible. Y entonces esta gente, tú le dices que tú eres su partido, que tú eres de los de ellos, que tú eres... No, señor. No se lo creen. Hay que decir que la Unión Europea es una mierda, que la Unión Europea nos lleva al hambre, que la Unión Europea nos lleva a la guerra. Que en el fondo todos ellos forman parte de un partido único europeo. Y por lo tanto, los que tenemos raciocinio y queremos cambiar las cosas humildemente, no podemos hacerlo dentro de los partidos del arco parlamentario. No podemos, porque no sirven. Y porque si son de izquierdas, no son creíbles. Y el Partido Popular son una manga de chorizos, una manga de señoritos. Representa los intereses única y exclusivamente del establishment madrileño, del establishment, de los ricos de Madrid. Eso es lo que representa el Partido Popular. Pero no tenemos fuerza moral para enfrentarnos a esa panda de pijos y de cayetanos. No tenemos fuerza moral. Por eso nos hace falta otro instrumento. No podemos ir con paños calientes. No son creíbles. No es creíble la Irene Montero cuando dice el partido de la guerra, pero si tú formas parte del partido de la guerra, tú has sido ministra y no has solucionado nada, nada más que te has preocupado de dividir al feminismo, de dividir a la clase trabajadora, y el objetivo de Podemos ahora es todo movimiento social que no controla, yo denuncio,
todo movimiento social que no controle, destruirlo. Y esto hay que decirlo bien claro, y hay que decirlo. De la misma forma que hay que decir que la solución de Palestina no son dos estados. Primero, porque los sionistas no quieren, lo que quieren es asesinar a todo el pueblo palestino. Y segundo, porque los sionistas son colonos usurpadores de una tierra que no es de ellos, porque no son árabes, no son semitas, son europeos trasplantados allí por el Imperio Británico. Entonces, todas estas cosas hay que decirlas bien claras. Y si estas cosas las decimos bien claras, podremos ser creíbles y podremos frenar a la extrema derecha. Y si no, de aquí 2 años o de aquí año y medio, lo que vamos a tener en España es un gobierno franquista otra vez. Vamos a luchar de verdad. Y esto que yo he dicho, en cuanto a la lucha de clases y la solidaridad, es aplicable también a otros continentes. Vamos a ver qué pasa en Chile, por ejemplo, por aplicar la política woke, porque en Chile mandan los wokes. Vamos a ver qué pasa con el woke aquí. El woke se va a ir por el sumidero, pero mientras tanto, todas las nobles ideas por las que luchó la clase obrera y todos los logros y los triunfos de la clase obrera se van a ir por el váter, por el agujero del váter, por culpa del woke. Vamos a seguir pensando, trabajando y organizándonos. Vamos a luchar por la soberanía y vamos a luchar por el derecho al trabajo, por la dignidad del trabajo, por la lucha del trabajo. Muchas gracias.